Muchas gracias, Ezequiel. Que Dios te bendiga grandemente. Este año sea un año de muchas bendiciones para tu vida, para tu ministerio. Bueno, un gozo muy grande para mí poder estar acá en este día. Le agradezco al Señor. Tuvimos que madrugar porque ya a las 2:10 ya yo estaba despierto y a las 3 era la hora que nos íbamos a preparar. A las 4 teníamos que estar en el aeropuerto. Bueno, pero aquí estamos felices, contentos, muy agradecidos al Señor. Yo le escribí anoche al ungido de Dios. Él siempre, cuando hay un mensaje muy especial, él me llama y me dice: Miguel, ¿oíste tal mensaje? Yo le dije: sí, era el mensaje que ustedes oyeron, aunque ustedes lo vean sencillito, vuelvan y revísenlo cuando lo lean. Yo cuando los estoy leyendo es cuando puedo ver mayores cosas allí. Pero él me dijo: vuelve a oírlo. Ya lo he oído 2 veces. Y 3 veces lo estaba escuchando, pero mi esposa estaba ocupada y me dijo: no, ya yo iba por la mitad. Me dijo: lo voy a volver a poner en la punta. Bueno, realmente nos sentimos muy agradecidos al Señor. El Señor ha sido muy bueno con nosotros. Por lo menos conmigo ha sido muy especial. Me permitió vivir en el tiempo en que William Branham estaba predicando y salí con su mensaje por muchos pueblos. Y recuerdo, iba por las iglesias pentecostales y hubo iglesias donde una vez tuve una experiencia en una iglesia que cuando le dije: vengo para anunciarles que hay un profeta, y yo creía que en ese profeta también estaba la venida del Señor, pero yo consideraba que era la venida del Señor. Le dije: tenemos un gran profeta que está sobre la tierra, y ahí había un misionero americano. Y cuando presenté el profeta y tenía unos mensajes del hermano, tengo estos mensajes de él para repartirlo, se paró ese americano y nos dijo ahí públicamente que no recibieran esos mensajes porque ese era un falso profeta. Yo: ¿cómo se le ocurre a usted decir semejante cosa? Me dijo: sí, ese es un falso profeta, ese es lo que es un adivino. Adivina las mentes de la gente, es un tipo de eso que estudia ¿cómo llamaban eso? La telepatía y todas esas cuestiones diabólicas. Dije yo: oiga, usted no sabe todo el problema que está al hablar mal de un profeta como ese, que ha sido enviado por Dios, vindicado. Pues lo cierto fue que tuve que callarme porque el que dirigía la reunión ordenó que no se hablara allí de ese profeta, ya que el misionero lo conocía, y el misionero decía que tenía una doctrina de la simiente de la serpiente, que eso era una doctrina diabólica, que cómo va a haber hijos de la serpiente sobre la tierra cuando todos son hijos de Dios. Y yo tenía Biblia para probarle que no todos son hijos de Dios, que hay cizaña y hay trigo, pero no me dejaron hablar
cuando yo quise citar la Biblia, no, al final tuve que salir corriendo, porque me iban a golpear. Y yo no, bueno, y me fui. Pero algunos pastores, yo salí para afuera y me fui caminando porque no tenía otra forma, y entonces algunos pastores se escurrieron y me alcanzaron, me dijeron, oye, pero no nos puedes dejar un mensajito de ese profeta. Le digo, claro, si se los traje para ustedes. No, déjeme un paquetico, porque yo tengo unos amigos que yo les puedo regalar estos mensajitos. Déjeme un paquete. Déjame un paquete y llévatelo. Y miren, ese pastor le pasó a otro. Y empezaron a leer. Cuando empezaron a leer lo que era el mensaje de un profeta, nunca habían leído. Siempre leían mensajes de evangelistas, de predicadores, de teólogos. Pero oye, esto es una cosa. Y me escribieron, me llamaron, no, esto es algo grande. ¿Cómo es posible este misionero ignorante? Entonces me empezaron a pedir y empezó a formarse en las iglesias. ¿Se da cuenta cómo Dios? Allí siempre el elegido, la Biblia dice que el que es de Dios, oye la voz de Dios. Entendió que esos mensajes eran de Dios. Y así se comenzaron a formar varias congregaciones que se llamaban pues las congregaciones del hermano Branham. Nosotros las conocíamos como las congregaciones del hermano Branham. Ya cuando partió el hermano Branham, que yo estaba en un viaje y regresé, y me dijeron que había partido el hermano Branham, nosotros tuvimos meses esperando que el hermano Branham resucitara. Y yo creo que la familia Branham también, porque ellos no lo enterraron enseguida. Él murió por ahí en diciembre, creo que 24, algo así. Y en abril, por ahí fue que lo vinieron enterrando, lo tuvieron en un lugar conservado allí, en como en un lugar de congelación, algo así, sin tocarlo. Yo creo que esta gente también, hasta que resolvieron sepultarlo. Pero aún cuando lo sepultaron, nosotros seguíamos todos los días preguntando, no ha resucitado el hermano Branham todavía, porque él tiene que seguir lo que dijo. Pero así es, los pastores, los profetas hablan. El hermano Branham hablaba de esa carpa, y yo estoy anhelando tener esa carpa, porque en esa carpa es donde viene el séptimo sello. Ahí es donde se van a dar a conocer los truenos. Ahí es donde va a estar la venida del Señor. Yo estoy anhelando tener esa carpa. Pero nosotros creíamos que él tenía que aparecer para esa carpa, y no era así. Hasta que ya me llamó el hermano William un día y me dijo, vente Miguel, que tenemos una actividad especial. Aquí en el 74, ya yo lo conocía, el hermano William lo conocí en el 71, aquí en México. En el 74 me llamó, era un 28 de febrero, pero el avión se me atrasó y llegué casi a la medianoche al lugar donde él estaba. Predicó fue ya después de la medianoche. Y por eso el mensaje se llama del 1 de marzo, pero era un 28 de febrero. Cumplía un ciclo de la nube. Y después fue que él me dijo, no, cuando ya Dios se levanta un hombre y se lo lleva, ya no, ya hay que conocer cuál es el programa que sigue con el Señor. Y miren ustedes, así fue. Pero saben ustedes que cuando murió el hermano William, yo también seguí esperando que resucitara el hermano William. Ezequiel sabe, porque
Yo le decía a Ezequiel, tenemos que seguir evangelizando, Ezequiel. Y me dijo, sí, aquí dice que tenemos que seguir evangelizando hasta que los muertos en Cristo resuciten. Así que el hermano William tiene que venir para hacer eso. Hasta que me llamó Benji y me dijo, no, Miguel, eso no es así. Eso cuando ya Dios termina. Y entonces ya después que me llamó, ya yo me di cuenta. Y así fue corrigiendo. Y Dios me permitió vivir hasta ahora. Para poder decir, hoy tenemos entre nosotros la promesa de la que nos habló el hermano Branham y de la que nos habló el hermano William. Hoy tenemos esa bendición. Qué maravilla, ¿no? Dios me mantuvo con vida, me libró de la muerte en varias ocasiones que si yo les cuento con los dedos de la mano me faltarían dedos para contarles las veces que el Señor me libró, pero literalmente de la muerte. Yo vi prácticamente el ángel del Señor sacándome de las garras del enemigo. Si les cuento, quizá ustedes no lo creen, pero fíjense, era que Dios quería que yo viviera para conocer al ungido de Dios. Y esta mañana y anoche le dije, bueno, yo estoy yendo por estos lugares. Si tú me dices, no, dice, no, vaya que Dios lo va a bendecir. Vaya que Dios lo va a bendecir y todo va a estar bien, ¿no? Yo digo amén, amén. Le doy gracias a Dios que me permite estar aquí. Ru me dice, cuando yo voy a los lugares que ya voy prácticamente despidiéndome, me dice, oye, pero ¿por qué tú te vas ya despidiendo? Viendo a los hermanos allá en Bolivia por última vez y despedirme de ellos para verlos. Y voy a un viaje ahora al sur, que le dije quizás ya es el viaje de despedida. Y ella me dice, ¿por qué? Le digo, porque el tiempo está cerca y hay algún misterio por allí. Hay algún misterio, pero no lo vamos a conocer todavía. Pero hay algún misterio por allí que está puede estar dentro de esos programas divinos y nosotros lo vamos a conocer en su debido tiempo. Muy bien, estamos muy contentos, muy felices. Yo me siento muy contento, siento agradecido que me haya tenido el Señor predestinado, a mí, a mi esposa, a mis hijos, para conocer este mensaje, recibirlo. El hermano Gerson, él también tuvo su lucha, ¿no? Gerson también me decía, no, porque por esto y esto y esto y esto, ya no voy a discutir contigo tú. Y mi esposa también tenía su lucha, que por esto y esto, no voy a discutir con nadie, yo sé lo que he creído y sé ya lo que Dios puso, el Espíritu mismo dice en una parte, y eso lo consiguen ustedes en la Biblia, el mismo Espíritu le da testimonio a su espíritu cuando una cosa viene de Dios, y el mismo Espíritu Santo le da testimonio a tu espíritu, algo así parecido. Ezequiel, que es experto en conseguir eso, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, y si lo consigue alguno de ustedes, porque yo lo he leído, pero bueno, no lo conseguiste, Ezequiel. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Lo conseguiste? ¿No lo conseguiste? Que el Espíritu mismo da testimonio
a nuestro espíritu. Cuando una cosa viene de Dios, lo voy a buscar yo a ustedes, que yo lo busco. ¿Cómo? Toma nota ahí, Ezequiel, para ver si es ese. Si no, lo buscamos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Pero sigue, porque Sí, sí. hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Sigue adelante. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sigue adelante. Porque sabemos que toda la creación tiene una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Sigue adelante. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora fíjense en este versículo, ¿no? ¿Este versículo cuál es? El 26. El 26, miren ese versículo. Sigue. Dice, lo repito, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sigue. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Imagínese usted. De igual manera, el Espíritu nos ayuda, ¿ve? En nuestra debilidad o en nuestra ignorancia, en nuestra falta de conocimiento, nos ayuda. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué debes pedir como conviene? Tú no sabes cuál es lo mejor. Cuando tú vas a pedir algo, no sabes cuál es lo mejor. El que sabe cuál es lo mejor, tú piensas que una cosa que tú estás pidiendo es lo mejor, pero puede para Dios ser lo contrario. El que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero ve, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con palabras que muchas veces usted no las entiende. Son palabras que vienen de Dios y usted dice, ¿qué será esto? Que a mí me ha pasado. Y esto, el mismo Espíritu. Y empieza uno a hablar, ¿y qué será, Señor, lo que significa esto que tú me estás poniendo en mis labios? Y a mí me ha pasado muchísimo, me pasa continuamente. Cuando tú no sabes cuál es lo que conviene, pero viene una petición y tú la haces y tú no sabes. Recuerda cuando Jesús llegó para orar por aquella muchacha, no oró en hebreo, no oró
oró en un idioma que nadie sabía lo que estaba diciendo. Creo que fue donde le dijo Talita Cuni o algo así, y significaba muchacha, a ti te digo, levántate, en el idioma de ellos. Pero para ellos no sabían. Pero vino la petición, puede venir, y ahí tú sabes que estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y aunque no entiendo, pero sé que la petición que estoy haciendo está conforme a la voluntad de Dios. Y entonces ya tú ahí estás seguro. Porque ¿qué vas a pedir como conviene? Tú no lo sabes. El Espíritu sí lo sabe. ¿Qué es lo que te conviene? Y por eso entonces dice que el mismo Espíritu intercede. Es una intercesión que hace el Espíritu, no usted. Dice el Espíritu mismo intercede por nosotros, hace la petición por nosotros, pero la hace con unas palabras que tú no las vas a entender, pero Él sí las entiende. Mas el que escudriña los corazones sabe, ese sí sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Por qué? Porque conforme a la voluntad de Dios, así es como Él intercede por los santos. Pero el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Y entonces cuando tú tienes ese testimonio en tu corazón, ¿para qué te vas a poner a discutir con nadie? Me decían esto, sí, tranquilo, algún momento tú entenderás. Lo que voy a hacer es orar por ti para que Dios te lo revele. Y tal cosa, no te discuto nada. No le discuto nada. Porque no tengo por qué discutir, porque ya me di cuenta que estoy justamente con la petición hecha por el mismo Espíritu. Y entonces, ¿para qué me voy a poner a discutir con otro? Nada. Bueno, gracias a Dios siempre hablaba con Ezequiel, mire Ezequiel, mire Ezequiel, esto es así. Y Ezequiel ya lo había visto, ya había empezado a ver, cuando como siempre me comunicaba con él con respecto a los trabajos evangelísticos. Y él entonces ya lo había visto y comenzó a compartirlo con otros. Y gracias a Dios que esta congregación ha podido ver que hoy estamos en esta realidad tan grande, tan maravillosa. Me siento gozoso, estoy esperando a ver si el hermano Benji nos manda un mensajito, porque como le dijimos que íbamos a estar aquí hoy, no sé si él me dijo ese mensaje, me llamó ayer y me dijo, escuche ese mensaje otra vez, y tengo que volverlo a oír. Ese mensaje que ustedes oyeron hoy. Miren el mensaje del domingo. El mensaje del domingo, miren cuántas cosas allí tremendas fueron dadas. Si uno se descuida, se le pasan por alto las cosas. Yo lo oí y se me pasaron. Después cuando lo vuelvo a oír de nuevo, es que me doy cuenta de esa parte tan importante que él habló allí. Esa parte tan importante que él habló allí del ciclo de la vida. No lo habíamos oído antes. Eso fue una revelación muy grande
que nos dio allí el hermano Benji. Pero si uno se descuida, se le pasa esa parte ahí de lo que es el ciclo de la vida. Es bien importante. Porque fíjate que él nos dice allí que hubo las edades, muchas gracias, hubo las edades de la iglesia, ¿verdad? Hebrea. Y esa es una pirámide de 7 edades. El último mensajero fue el séptimo, fue Juan el Bautista, el precursor, que fue el que lo presentó. Los teólogos, los grandes maestros, los grandes grupos, porque habían grandes agrupaciones en Israel como los saduceos. Los saduceos eran los más importantes, porque ahí era de donde salían el sumo sacerdote, él era saduceo. Pero los fariseos, que era donde estaba la mayoría de los sacerdotes y de los escribas, ellos eran del grupo de los fariseos. Y luego tenían el grupo de los herodianos, el grupo de los celotes, el grupo de los gnósticos, y toda esa serie de grupos, ninguno de ellos pudo ver lo que estaba pasando. ¿Ve? Las 7 edades de la iglesia pasaron. Pero resulta que mira lo que él nos dijo allí, esa revelación tan grande. Eso está en el domingo, escúchenlo el mensaje otra vez. El ciclo de la vida estaba viniendo en el 8º. Estaba viniendo no en el 7º, sino en el 8º, en Jesús. Por lo tanto, no importaba que lo mataran, Él resucitaría. Nadie me quita la vida, decía él. Yo la pongo por mí mismo. Y ustedes ven que Jesús no lo pudieron matar los fariseos, los saduceos cuando lo agarraron esa noche, que le cayeron a palo, era para matarlo. No lo pudieron matar. Se lo pasaron a Pilato y ni los verdugos de Pilato pudieron. Se levantó. Porque él dijo, nadie me quita la vida. Y en la cruz del Calvario ahí estaba, prácticamente desangrándose, colgando de los clavos y hablando consciente con lo que estaba diciendo. No abandonó a la mujer que lo trajo. No le dijo madre, sino le dijo mujer, ahí está tu hijo. La entregó a Juan. Y a Juan sí le dijo, hijo, he ahí tu madre, recíbela como madre. La entregó para que... Y todo fue perfecto. Y cuando vio que toda la escritura se estaba cumpliendo, faltaba una escritura, porque ya todas las demás se habían cumplido. Faltaba una, que en su sed le dieron a beber vinagre. No estaba cumplido. Entonces dijo, sed tengo. Cuando dijo sed tengo, el soldado tomó su lanza, metió una esponja, pero no la metió en agua, la metió en vinagre y se la dio. Y él la chupó. En su sed que tenía, le dieron vinagre. Y él, cuando terminó eso, ¿qué dijo? ¿Cuál es la palabra que dijo allí Ezequiel? Consumado es. Terminó. Y ahí dio el Espíritu. No fue que lo mataron ellos. Él entregó su vida voluntariamente por nosotros. Así que eso que dijo en Juan 10, 18, 19 en adelante, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo.
ahí entregó él el espíritu. Dijo, Padre, en tu mano entrego mi espíritu. Su cuerpo fue al sepulcro, dijo el hermano Branham, y su alma fue al infierno, porque era cuerpo, era alma, espíritu y cuerpo. Y en el infierno le quitó la llave al diablo. Y ahí entregó el espíritu. Cuando el sumo sacerdote quiso hacer una trampa, que sería la trampa de que la Biblia dice que el ungido no se le quebraría hueso. Dice, no, eso estaba escrito en la Biblia, no le quebrarán ningún hueso. Entonces él, para que mostrara que Jesús no era el ungido, fue donde Pilato y pidió que le quebrara las piernas a todos. Y cuando llegó el hombre y le quebró las piernas al uno, y cuando se le quebraban las piernas, ya el peso no caía sobre las piernas, sino sobre el cuerpo, y entonces ahí los pulmones, la respiración, ahí la persona moría. Y le quebró las piernas al otro. Cuando llegó donde estaba Jesús, dijo, ya está muerto. Y dijo el centurión, averigua bien, métele la lanza para saber si está muerto. Dijo, ¿no? ¿Para qué quebrarle las piernas si ya está muerto? Para que se cumpliera la escritura. Y dice ahí, para que se cumpliera la escritura, que ningún hueso le sería quebrado. Vean ustedes, se cumplió todita la escritura. Entonces él metió la lanza y abrió su costado y salió agua y sangre. Entonces dio primero el espíritu, agua y sangre. ¿Dónde van a encontrar ustedes la iglesia? Allí es donde van a encontrar la iglesia. Y eso que nos estaba hablando el hermano Benji en el mensaje, que yo siempre en la noche antes de acostarme siempre leo unas 2 o 3 páginas para que se me quede eso ahí en la mente, ¿no? Donde él dice que cuando Dios miró a Jesús del cielo, lo vio varón y hembra. Ahí estaba la iglesia en él. Cuando él creó a Adán, ustedes ven que la Biblia dice que lo creó, ¿qué? Varón y hembra. En Adán, el primer Adán, estaba varón y hembra. Entonces después, más adelante, Dios tomó a Adán, lo anestesió, que eso fue como una muerte, le abrió el costado, sacó una costilla y sacó el espíritu. ¿Ve? Ese espíritu femenino lo puso en ese cuerpo y entonces separó a los dos. Ya no fue varón y hembra, sino... Y miren ustedes donde le abre el costado y sale. En el capítulo 5 de Primera de Juan, ahí van a encontrar ustedes después qué fue lo que pasó allí. Dio el espíritu, sangre y agua. ¿Y produjo qué? Ahí la iglesia. Entonces, ve dónde surge la iglesia. Allí ese espíritu es el que cae el día de Pentecostés y comienza la iglesia. Miren qué perfección en toda la escritura. Cuando lean con calma todas esas escrituras, ya yo las he visto y las he leído, ustedes se van a encontrar cómo fue lo mismo que hizo con Adán, es lo mismo que hizo allí con Jesús. Y ahí salió
él dice, cuando lo vio desde arriba, vio varón y hembra. Pero entonces separó la iglesia los separó. Pero en este tiempo final, dice el ungido, vuelven a estar unidos, une su iglesia con el ungido de Dios, con él. Ahora, lo que le estoy hablando del espíritu, del ciclo de vida, que ese fue lo que yo no había visto antes, ustedes lo van a ver en el mensaje del domingo pasado, en el ciclo de vida, en donde él dice que cuando Jesús muere, está muriendo y él está en el ciclo de vida. Por lo tanto, él tenía que resucitar. Y al tercer día resucitó. Y no solamente resucitó, sino que los mensajeros anteriores y profetas que se habían ido al paraíso no pudieron traer la gente, porque no era el ciclo el ciclo de la vida eterna, no era el ciclo hasta que no llegó Jesús, y él sí pudo traer esos santos del Antiguo Testamento y resucitaron después que resucitó, porque nació en el ciclo de vida. Entonces él dice, cuando vienen los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia, ninguno de ellos, de los que fue al paraíso, pudo traer su gente, porque no nació en el tiempo del ciclo de la vida, esos 7, incluyendo aún el hermano William, que estuvo ministrando en esa brecha. Pero cuando viene la edad de la piedra angular y viene el mensajero de la edad de la piedra angular, ese mensajero, dice él allí, viene en el ciclo de vida, por lo tanto, si muere, resucitará. Y si resucita, trae consigo los otros, lo que no pudieron hacer, porque él sí está naciendo en el ciclo de vida. Es el 8º. Ahí, vean ustedes que hay ahí 2 personajes bien importantes, que si ustedes lo ven en estos mismos mensajes que estamos leyendo, último, estoy leyendo todavía estoy leyendo, es el 3 de diciembre, el grupo 3, la parte 3 de diciembre. Entonces ven ustedes que hay uno que sí es digno de tomar el libro en el cielo y traerlo a la tierra. Pero hay uno en la tierra que sí es digno, porque está naciendo en el ciclo de la vida, de tomar el libro y comérselo. ¿Se da cuenta? Ahí hay una gran enseñanza. En ese mensaje del domingo, si ustedes lo vuelven a oír con calma, por ahí se sientan, se preparan un café y se lo van oyendo para que no se duerman. Y van oyendo ahí. Yo, más bien, cuando ya los leo, es cuando ya voy subrayando, ¿no? Bueno, en este mensaje, mientras que llega, si es que no llega un mensaje del ungido, si no nos llega, vamos a leer esta porción aquí que estoy leyendo. Ustedes tienen el número 3 ahí, búsquenlo allí, el número 3 de de diciembre, número 3 de diciembre, página, para no leerles mucho, voy a leerle de la página 72 al final los 2 últimos parrafitos. La venida de ese ángel fuerte de Apocalipsis 10. Vean, la venida de ese ángel fuerte de Apocalipsis 10.
lo cual eso ocurre cuando Él salió del trono de intercesión. Ahí es cuando ocurre. Pongan cuidado. No había otro tiempo en que se cumpliese esa parte de Apocalipsis 10, con el libro siendo traído a la tierra hasta que se completara el número de la iglesia. Le voy leyendo lo que el ungido nos reveló. Es lo que en estos días vamos a estar hablándolo en los próximos estudios, en las actividades, como es que él venía hablando y decía. ¿Quién venía diciendo eso? El arcángel Gabriel. ¿Qué nos decía? Cuando se complete el número de la iglesia, esa era su profecía, ¿verdad? Cuando se complete el número de la iglesia, Él se levantará del trono del Padre, tomará el título de propiedad, lo abrirá, hará su obra de reclamo. No solamente ahora nos está hablando de la obra de redención, hay una obra que es una obra de reclamo. Pero vean que ahí hay una serie de eventos que suceden, porque Él le dice, le es dicho, ve y pídele al ángel que te dé el libro. Eso no había sucedido antes. Ve y pídele al ángel que te dé el libro, el librito. Ve al ángel, pídele el librito. O sea, que antes no se podía hacer ese pedido. Ningún otro mensajero podía hacer ese pedido. Había uno que sí era digno de pedirlo. Si hubo uno digno arriba de tomarlo y abrirlo, en la tierra hay uno digno de pedirlo. El título. Parece que está un poco sobrecargada la... ¿Se oye algo, verdad, Gerson? Sí. Y así mismo es con la iglesia. Entonces la iglesia novia es digna de recibirlo también. Vean ustedes, tiene que haber una iglesia novia que sea digna de recibirlo, porque esa iglesia novia estará siguiendo las instrucciones del Señor y estará enderezando su vida, corrigiendo las cosas que estén equivocadas y haciendo lo que sea la voluntad del Señor y apartándose de lo que no es la voluntad del Señor. Y esa iglesia también será digna de recibir ese título a través de ese instrumento digno, porque dice que si hubo uno digno allá en el cielo de tomarlo, dice, había uno que sí era digno de pedirlo. Si hubo uno digno arriba de tomarlo y abrirlo, en la tierra hay uno digno de pedirlo, pedir el título. Y miren ustedes, y así mismo es con la iglesia, porque tiene que haber una iglesia que también está caminando hacia esa voluntad del Señor. Entonces la iglesia novia es digna de recibirlo también. Mira cómo viene eso a cumplirse en los escogidos de Dios, los primogénitos de Dios, con la venida de ese ángel fuerte, que es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, con la venida de ese ángel fuerte,
¿Cuál es el ángel fuerte? La venida del Señor con sus ángeles. Ahí se cumple todo lo que estaba representado en el lugar santísimo. Esos querubines de madera, de olivo, ¿cómo llaman? Forrados, ¿no estás leyendo conmigo, Ruth? ¿No? Forrados de oro, cubiertos de oro, todo eso que estaba allí mostrado, entonces viene a ser en la tierra ya la realidad. Ya entonces en medio de la iglesia está eso que está representado allá, está en la iglesia. Ahora ya ustedes, esta parte ya ustedes la conocen, porque ya esto nos lo habló el hermano William muchas veces, y ya nosotros sabemos que todo lo que está en el cielo tenía que, en ese trono, en ese templo de Dios en el cielo, tenía que hacerse una realidad aquí en la tierra. ¿Qué ven ustedes en la presencia de Dios en el cielo? ¿7 qué? ¿7? Delante del trono, ¿qué era lo que habían? ¿7 qué? No, habían 7 lámparas. ¿No era así? Cuando esas 7 lámparas se materializan aquí en la tierra, ¿qué ven ustedes? 7 mensajeros. ¿Ve? Que en otra parte nos habla en los cuernos del Cordero, los 7 cuernos del Cordero, hay un ojo, pues son los 7 ojos de Dios que recorren toda la tierra. Son 7 mensajeros, 7 lámparas. Todo eso tiene que materializar aquí en la tierra, en realidad 7 personas. Y esas personas enviadas por Dios tienen un mensaje que es el que llama a los escogidos de Dios en ese tiempo, y con ese mensaje son nacidos, creados por esa palabra que Dios pone en esos mensajeros. Ya bueno, Pablo ya nos lo dijo. Ustedes pueden tener 10,000 ayos o 10,000 cuidadores, pero yo los engendré por la palabra. ¿Se da cuenta? Yo los engendré. Entonces, la palabra que Dios pone en ese mensajero, esa lámpara que viene del trono de Dios, es la que llama, junta, engendra y forma ese grupo. Y así es con cada edad hasta William Branham. ¿Ve? Miren lo que sigue diciendo allí para que ustedes vean esta parte. Aparentemente hay algo que se está moviendo, que el mundo no ve. Por eso le digo que cualquier página de esta que usted lea va a conseguir revelación. Cualquier página de esta que usted lea. Miren, aparentemente hay algo que se está moviendo, que el mundo no ve. Aparentemente no se ve qué es, pero es la etapa más grande y más importante, porque es la etapa en donde el lugar santísimo está siendo aquí cumplido. El lugar santísimo del templo de Dios se está materializando, está siendo aquí cumplido, o sea, cumpliéndose esa parte del lugar santísimo. Así como hubo esas 7 lámparas que eran 7 hombres, esos 2 querubines, esos 2 mensajeros que están allí en la presencia de Dios, van a estar aquí en la tierra en carne humana. Mira, delante del trono, esto en Apocalipsis 4:5, delante del trono habían 7 lámparas. Entonces, ven ustedes que ya cuando esas 7 lámparas se materializan aquí, es Dios
materializando lo que está en el cielo. Cuando Él materializa esos arcángeles, acá los vemos en un hombre. Mira, en el lugar santo, miren lo que dice, en el lugar santo está el candelero con las 7 luces. Eso fue lo que nos leyó Ru ahorita. En el lugar santo está el candelero con las 7 luces. En las edades estaban los 7 mensajeros. Esas 7 luces se materializaron aquí formando el templo, porque Jesús, cuando vino aquí a la tierra y ellos le mostraron el templo de Jerusalén, Él le dijo, ahí no va a quedar piedra sobre piedra. El verdadero hijo de David viene a cumplir, a materializar el templo de Dios aquí, que no está compuesto por piedras de esa clase, sino por piedras vivas, por hombres y mujeres redimidos. Y ese, el hijo de David, es el que viene. Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando de una obra que iba a ser. Ahí en el momento la habló en futuro. En esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque para llegar al infierno hay muchas puertas, hay muchos caminos. Pero para llegar a Dios hay una sola puerta y un solo camino. Entonces, las puertas del infierno no van a prevalecer contra este templo. El templo tenía que empezar desde abajo, desde Éfeso, desde Pablo, Esmirna y todo eso. Más adelante, mire el lugar santo, está el candelero con las 7 luces. En las edades estaban los 7 mensajeros. Ahí ustedes lo ven materializado. Todo lo que estaba allí representado, luego vino a ser ¿qué? Una realidad, porque está construyendo un templo. Pero él llegó hasta la 7ª edad de la iglesia. El mensajero fue echado y pasó a la brecha, parado en la brecha, y allí el mensajero de la brecha estaba también allí, dando a conocer las cosas que habían de suceder pronto. Y dice, todo lo que estaba allí representado luego vino a ser realidad, todo lo que estaba representado en el cielo. Y en el lugar santísimo viene a ser realidad ahora. Miren ustedes, miren la revelación que nos está dando. En el lugar santísimo viene a ser realidad ahora. Y ustedes oyeron este mensaje hace bastante. Y quizás lo han oído más de una vez, pero se les pasan a uno muchas cosas. En el lugar santísimo viene a ser realizado ahora, en el presente. ¿Ve? En este tiempo, lo que estaba allí en el lugar santísimo, en el cielo, sí que aquí en la tierra, nosotros estamos en un lugar privilegiados. Y ninguna de las edades se cumplió, y en ninguna de las edades se cumplió eso. En ninguna de las edades se cumplió lo que estaba en el lugar santísimo. Los 2 querubines, el ministerio de Moisés y Elías, manifestados aquí en la tierra. En ninguna de las edades. Estuvo el ministerio de Elías en Juan el Bautista, en el hermano Branham, pero junto con Moisés, los 2 olivos. Y esos 2 olivos es acá, en el lugar santísimo. Ahí es donde se cumple. Por eso no se puede decir que el título de propiedad fue traído a la tierra en el 63.
Dice eso que algunos dicen que el título de propiedad fue traído en la tierra en el 63, no se puede decir eso. No puede haber sido traído en ese tiempo porque él dice que no se iba a levantar del trono, sino ¿cuándo? Hasta que el último escogido. Ahora yo pregunto aquí entre ustedes, aquí sinceramente, ¿cuánto? Ya para el 63 ya yo andaba por todos lados, pero predicando. Pero ¿cuántos no habían nacido todavía? Levanten la mano. Para el 63 no habían nacido. Que no habían nacido. Entonces, estaba completado el templo. No faltaba el lugar santísimo. Faltaba. Entonces, ¿cómo iba a traer el título de propiedad? Léase usted la página 101, 102 de los sellos para que ustedes vean cómo lo dice el hermano Branham. El hermano Branham dice que hasta que ese último no fuera echado en el cloro de Dios, él no podía dejar el lugar de intercesión. Pero cuando ya eso sucede, que ya él no había nacido todavía el instrumento por el cual Dios iba a cumplir el ministerio de Moisés y Elías. ¿Se da cuenta? Él dice es imposible. Que la gente dice que el 63 ya el título de propiedad no podía ser. Porque el título de propiedad aparece cuando ya el último sale y él hace el reclamo. Y al hacer el reclamo trae el título de propiedad. Ese que tuvo fue digno de tomar el título de propiedad de las manos del Creador. Pero aquí en la tierra tiene que haber uno que sea digno, porque está viviendo en el ciclo de la vida, en el ciclo de la vida eterna. Y es también digno. Ese mensaje del domingo les va a abrir todo ese cuadro. Yo después que lo volví a oír, pero ¿cómo todo esto yo lo oí y se me pasó por alto? Debe ser que estaba dormido. Pero vean ustedes, así es. Estos mensajes son, mira lo que nos dice. Dice, por eso no se puede decir que el título de propiedad fue traído a la tierra en el 63. Eso no puede ser así. No puede haber sido traído en ese tiempo porque él dice que no se iba a levantar del trono sino hasta el último escogido. Y fíjense que el cambio que se hizo fue en un tiempo en donde estaban esos arcángeles allí. Estuvo Gabriel. Hubo un cambio de dispensación, claro, con Gabriel hubo un cambio de dispensación de la ley a la gracia, ¿verdad que sí? Con Gabriel hubo ese cambio de dispensación. Si se fijan en el tiempo él en una parte, en el libro de Cita, dice que la iglesia hebrea tuvo 7 etapas. La iglesia hebrea tuvo 7 etapas. Cuando llegó la etapa octava, que es la edad de la piedra angular, ese es el ciclo de la vida. Ese personaje que viene en la edad de la piedra angular como el ciclo de la vida, no importa que lo mataran, se levantaría. Y traería consigo los otros que no pudieron venir con su gente aquí, porque ellos no vivieron en el ciclo de la vida. Miren qué tremendo.
Miren qué tremendo. Entonces, esta parte me pareció a mí muy interesante. Y miren lo que dice. Fíjense que el cambio ahí hubo un cambio de dispensación con Gabriel. Si te fijas en el tiempo de él en una parte, en el libro de Citas, dice que la iglesia hebrea tuvo 7 etapas. Tuvo 7 etapas. Apareció el precursor, Juan, apareció Gabriel, también apareció en el tiempo de Juan, acuérdense de eso. Y apareció Jesús, ¿ve? Pero Jesús ya vino como la piedra de corona, como la piedra donde estaba el círculo. Nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. Ahí estaba Jesús. La iglesia ha tenido 7 etapas. Apareció el precursor, el reverendo William Branham, pero aparece Gabriel en medio de la iglesia. Así que allá apareció el precursor, pero también apareció Gabriel. ¿Se dieron cuenta? Allá apareció el precursor, apareció Gabriel y apareció Jesús, el precursado. Entonces viene y dice, la iglesia ha tenido 7 etapas, apareció el precursor, el reverendo William Branham, pero también, miren, apareció Gabriel en medio de la iglesia y luego aparece el precursado. Todo ve lo mismo. Si Gabriel no hubiese estado allí en ese entrelace dispensacional, miren ustedes, oigan esto es tremendo. Si Gabriel no hubiera estado allí en ese entrelace dispensacional, José no hubiera podido recibir a María. ¿Se dieron cuenta? Porque José estaba creyendo que María había cometido un error. Se había ido por allá, donde estaba su prima, y algo pasó por allá, que María vino encinta. Entonces José no hubiera podido recibirla. Entonces miren ustedes, si Gabriel no hubiera estado allí, en ese entrelace, José no hubiera hubiese dejado a María, porque no la hubiese creído que el Hijo hubiese sido, que era engendrado por el Espíritu Santo. Fue Gabriel el que le apareció y le dijo, José, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está del Espíritu Santo es. Si no hubiera estado Gabriel, miren ustedes, José no hubiera podido. Entonces dicen, ¿por dónde vamos, Ruth? Hubiese pensado otra cosa de María. Entonces María iba a estar sola. La iglesia hubiera estado entonces sola, sin José. No hubiera podido tener a José. Mateo 1:20. Le mandó, el arcángel apareció. María o la iglesia hubiera estado sola y no hubiera podido estar con José si no hubiera estado el arcángel Gabriel. No sé si ustedes están viendo lo que nos está diciendo el ungido ahí. Ojalá que sí. Y María, para dar a luz, no podía estar sola, tenía que estar con José.
José tenía que estar ahí. Pero José estaba ahí porque el arcángel Gabriel lo ayudó. Por eso José es aquí dice, un tesoro lo que hay allí en muchas cosas. Es un tesoro esto, porque si no María hubiera estado sola sin José. Pero por causa del arcángel Gabriel apareció José. El hermano William lo habló una vez. Miren, él dice, el hermano William lo habló una vez. Poco a poco se va a estar abriendo eso. Poco a poco se va a estar abriendo eso. Sin José, la iglesia hubiera pasado por la gran tribulación. Si no tuviéramos esa guianza de José, la iglesia hubiéramos tenido que pasar por la gran tribulación. El hermano William lo habló una vez. Poco a poco se va a estar abriendo eso, poco a poco, lo que representaba José. Allí, miren qué tremendo. Miren lo que representaba ese José allí, el esposo de María, y se llamaba José. Entonces, iba a ser también duro para Jesús, porque fue duro su ministerio. Lo primero que le sacaron fue que era un hijo ilegítimo. Si no hubiera estado Gabriel, hermano, durísimo hubiera sido para Jesús. Y si no hubiera estado Gabriel acá, durísimo hubiera sido para José. Y estaba Gabriel. Había estado Gabriel allí hablándole las buenas nuevas a María. Quiere decir que Gabriel lo que trajo fue unas buenas nuevas. Y a todos, a María, a la iglesia y a todos. Y a los pastores, amén. A los pastores también. Así que Gabriel, le damos gracias a Dios por Gabriel. Nos ayudó grandemente. Y a todos ellos allí. Ahora, fíjate que si él no llega a venir en esa manifestación de Gabriel, de ese arcángel, en medio nuestro, cuando el precursor hizo el llamado y hubiese nacido sin la presencia de Gabriel, el cual estuvo todo el tiempo vigilando personalmente esa obra que se iba a llevar a cabo hasta que estuviera grandecito. Así que lo vigiló ¿desde cuándo? Desde chiquito. Pero ¿quién iba a saber lo que estaba pasando? Nadie hasta ahora. Se iba a llevar a cabo hasta que estuviese grandecito. Para entonces Dios cumplir esa obra. Hace rato hubiese tenido el pueblo, ¿qué cosa nos hubiéramos convertido? En una denominación. Ahí era a donde hubiera parado. Pero gracias a Dios por el mensaje de Gabriel. Pero él vigiló todo eso. Miren la revelación. Él vigiló todo eso. Él mismo ahí en carne, en medio del pueblo,
lo mismo que pasó allá con María, que representa a la iglesia. Todo eso es ¿qué? Eso es paralelo. Lo que pasó allá, apareció María, apareció José, apareció Gabriel. Si no, María hubiera tenido que estar sola si Gabriel no aparece. ¿Ve? Todo es paralelo. Y apareció el precursado, Jesús. Pero en un lapso de tiempo, si se fijan, qué revelación tan tremenda es esta, ¿no? En un lapso de tiempo, si se fijan, más grande acá. Allá fue un lapso de tiempo corto. Allá fue un lapso de tiempo corto. Aquí fue un lapso de tiempo más largo, más tiempo. Gabriel le tomó más tiempo y preparar todo. Y a lo último ya Gabriel comenzó a abrirnos un poco el cuadro. Al principio decíamos nosotros, este Gabriel es el Señor Jesucristo. Y en la Biblia nos dice que Miguel es ¿qué? Es Cristo. Así que esos dos arcángeles están allí, Gabriel y Miguel. Pero ¿quién es el que dice la Biblia que Miguel es? Cristo. Todo es paralelo, pero en un lapso de tiempo, si te fijas, más grande acá fue un lapso de tiempo más grande, allá fue un lapso de tiempo corto, que representa este tiempo que tuvimos con Él en medio de nosotros. Es el lapso de tiempo cortico allí, que apareció María, apareció el arcángel Gabriel, anunció la primera venida de Cristo. María quedó sola porque José la iba a abandonar, pero allí el arcángel Gabriel intervino para que José estuviera allí con María. Caminando ahora en este lapso de tiempo, ¿cómo es que dice? Que representa este tiempo que tuvimos con Él en medio de nosotros, caminando con nosotros y hablándonos las buenas nuevas, así de tú a tú, hablándonos aquí cara a cara. Por eso cuando Él decía, mientras más rápido de estas buenas nuevas, he sido enviado de la presencia de Dios. Y tú oíste esa palabra con tus oídos, Ruth. Yo también. Quizás hay alguno más que haya estado aquí, ahí en la reunión de los grandes rabinos, que había rabinos de todas partes del mundo, que él le dijo, yo he sido enviado de la presencia de Dios para traer estas buenas nuevas. Y mientras más rápido las dé, más rápido me puedo ir. Y el rabino aquel pegó el grito, usted no se puede ir. Usted tiene que vivir 120 años. Él no le contestó nada, le dijo, mientras más, yo no pierdo tiempo, le dijo, con judíos ni con gentiles. Yo vengo a dar las buenas nuevas que mi padre me mandó y cuanto termine yo me voy. Le contestó ahí al judío que decía que no, que tenía que vivir 120 años. Como él se lo decía y lo decía al pueblo, que él vino para dar esas buenas nuevas y qué más, y irse de ahí. E irse. Y tú dices,
Pero es que en el libro de los sellos, él dice que él viene por su novia, que está a punto de ser raptada. El libro de cita, ¿cómo tú vas a llegar, dar algo a conocer y querer irte y salir de esta tierra? Una pregunta, ¿no? Hace el ungido ahí. Y te vas entonces, y vamos a decir, y para completar, te vas sin la novia. Así que te vas solo. Entonces, ¿qué fue? Si viniste a buscar la novia y te vas solo para completar, pero si él viene por la iglesia, ¿cómo van a decir? ¿Cómo vas a decir que está cumpliendo en él el cumplimiento del séptimo sello? Si él viene por la novia, entonces ¿cómo vas a decir que está cumpliendo el séptimo sello, la segunda venida del Señor, y se fue sin la novia? Si se fue sin la novia, entonces eso no se puede decir, está equivocado. Por lógica, tú tienes que ver las Escrituras. Por eso es que dice escudriñar las Escrituras. Pues como tú vas a decir que en él fue el cumplimiento de su venida? Es una pregunta. ¿Cómo tú vas a decir que en él fue el cumplimiento de su venida? Si vino y no se llevó la novia, entonces no puede ser su venida. ¿Me entiendes? ¿Cómo vas a decir que en él se cumplió su venida? Uno dice, bueno, el Señor habla de tres partes: voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Y sabemos que son tres profetas. Pero ¿saben ustedes que en ese profeta final se cumple todo eso? La voz de aclamación, dando a conocer lo que es la segunda venida del Señor; voz de arcángel, que es la voz que trae la resurrección de los muertos en Cristo; y trompeta final. Y todo se va a cumplir en una sola persona. ¿Ve? Entonces él dice aquí, pues ¿cómo tú vas a decir que en él fue el cumplimiento de su venida? Él no cumplió lo que estaba supuesto a hacer el Mesías, estando en medio del pueblo, lo cual era darle la fe del rapto y llevársela, no irse y dejarla. Él no, él tiene que en su venida venir, darle la fe del rapto a ese pueblo, a esa novia, a esa gente, cualquier parte del mundo que esté, donde llegue su voz. Y luego él se la va a llevar. Pero como está en el ciclo de la vida, pues no importa que lo maten, se levantará. ¿Ve? Se levantará y traerá consigo a esos santos del paraíso. Y todo eso, cuando fue hablado, el único que puede descodificar todo eso que él trajo es el que lo codificó. El único que puede descodificar, porque esto lo trajo él bajo código. Y usted oyó eso del hermano William y yo también, y no sabíamos que eran unos códigos, que estaba en código.
Pero ¿quién lo estaba codificando? El Espíritu Santo, el arcángel Gabriel. Y recuerdan que él le dijo al hermano William, yo no te dejaré solo nunca. ¿Quién está hablando ahí? El Espíritu Santo. Entonces dice, todo eso cuando fue hablado, el único que puede descodificar todo eso que él trajo es el que lo codificó. ¿Y quién fue el que hizo eso? Gabriel, el Espíritu Santo. Y el único pueblo que lo puede recibir, bendito sea el Señor, el único pueblo que lo puede recibir es el pueblo que tiene percepción profética. Entonces ahí es que se logra entender, se abre el cuadro, usted empieza a verlo y dice, ahora veo que fue necesario la venida de Gabriel allá, fue necesario la presencia de José allí para acompañar a María, fue necesario todo eso que aconteció allí y ahora acontece en una forma paralela. Entonces ahí es que se logra entender, se abre el cuadro y ahí, por eso dice, los entendidos entenderán. Y ahí viene a formar parte entonces el pueblo con ese mensajero. Se viene a hacer, ¿qué cosa se hace el pueblo con ese mensajero? Uno. Y ahí se une entonces esa unión, que es la unión de Cristo con su iglesia. ¿Ve? Se hacen uno. Por eso cuando él dice que eso lo hablamos hace poquito, cuando él dice que cuando él miró a la cruz, él dice que él vio ¿a quién? Vio a ambos, vio varón y hembra en Jesús, porque ahí en la cruz estaba pasando lo mismo que ustedes ven con el primer Adán, como Dios lo toma. Adán duerme allí de una manera que no sintió nada. Cuando le abrieron el costado, salió Eva, la sacó de allí. Cuando a él le abren el costado, sale agua, sangre y dio el espíritu que estaba en él. ¿Y qué produjo eso según 1 de Juan 5? La iglesia. ¿Ve? Ahí dice que ahí está dando el testimonio. La iglesia. Esa es la que da testimonio aquí, en la tierra. Dice que da el testimonio aquí en la tierra. Y fue por el espíritu que salió de él, por el agua, que es la palabra, y la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Vio él desde el cielo, cuando vio a Jesús, estaba el espíritu femenino y masculino en él. ¿Y qué pasó? Él allí en la cruz, miren ustedes que pasó igualito con el primer Adán, los separó. ¿Qué hizo allá en el huerto del Edén? Separó a los dos, porque cuando los creó varón y hembra, pero ustedes vieron solo a Adán, pero después entonces tomó a Adán y lo separó.
Y Él se paró. Pero si te fijas, Él manda al Espíritu Santo el día de Pentecostés, que es la parte femenina, el Espíritu que sale, ¿ve? La iglesia es la esposa, la iglesia es la parte femenina, es la esposa. Por eso el Espíritu Santo, dice allí el hermano Branham, que es tímido. Dice el hermano Branham, manda al Espíritu Santo, que es la parte femenina. No manda a la iglesia, no, ¿cómo llaman? Lo manda. ¿Estás leyendo conmigo, no? Lo manda a la iglesia. Ha obrado en todas las edades, pero al final ocurre lo mismo que Ezequiel habla de los 2 palos. Llega el momento en donde esos 2 palos vienen a la mano del profeta, vienen a la mano de un profeta, ¿ve? Cuando Dios mira, vuelve otra vez nuevamente a mirar, ¿qué? Uno solo. Vuelve y los ve unidos. Y eso es más grande de lo que, vamos a ver si más grande de lo que nos imaginamos. Vuelve nuevamente a él mirar y dice, pero si son parte de mí. No lo dijo el Señor, que yo, muchas moradas hay en la casa de mi Padre, yo voy pues a preparar lugar para vosotros, y si vendré me tomaré a mí mismo. ¿Se da cuenta? Pero si son parte de mí, son parte mía. Ya aquí en esto que está haciendo el Señor es algo tan grande, más grande que lo que hizo con los judíos. Con los judíos Él los llamó sus siervos, Abraham mi siervo y Jacob mi siervo. Pero aquí está hablando ¿de quién? De mis hijos, parte de mí mismo, como dice, creo que es Efesios 5, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y William le añade allí, y sangre de mi sangre. ¿Ve? En esa escritura con él. Y sangre de mi sangre. Es parte de mí. No es meramente un siervo, sino siempre me acuerdo la historia que nos contaba un hindú creyente que nos dio un testimonio que dice que en la India habían extremos muy grandes, gente que eran muy rica. Y había gente que eran súper pobres, pasados de pobres. Es decir, que eran extremadamente pobres. Y él cuenta de un señor que tenía una hacienda muy grande y tenía su fábrica y tenía todo allí, que era un señor muy exigente. Que cuando una persona venía a entrar tenía en la puerta a cada funcionario que venía, tenía que venir muy bien vestido. Y dice que un día llegó un funcionario que había estado ahí en un restaurante tomándose un café y no se dio cuenta que le cayó como una gotica de café en la corbata. Pero ni cuenta se dio. Cuando va entrando le dice, usted no puede entrar. Le dice, ¿por qué? Mire la corbata, tiene una mancha. No.
Es una bobería, chicos, le dicen. Una mera bobería, una manchita tan chiquitica. Aquí yo no dejo entrar, tengo que hacer una revisión completa, cualquier defecto, cualquier pa' afuera, vaya a cambiarse su corbata. Tampoco puede decir que va a entrar sin corbata, vaya a cambiarse. Caramba, pero tú eres exagerado, ¿qué tal, qué cual? ¿Cómo es posible que yo tenga que volver otra vez para mi casa? Y en eso viene un muchacho que viene corriendo estaba jugando voleibol con otros compañeros y viene embarrialado, viene todo salpicado de barro y tal, y el muchacho pasa y él se aparta, el guardia se aparta y pasa y mira ese y deja entrar a ese que va lleno de barro por todos lados. Pero ese es hijo. ¿Ve? Ese es el hijo. Entonces ya él se encargará allá adentro de cambiarle la ropa, pues ya no es un problema mío. Ya él se encargará de limpiarlo. Una cosa es ser hijo. Entonces cuando dice tú eres carne de mi carne, hueso de mis huesos y sangre de mi sangre, como decía el hermano William, entonces quiere decir que es un pueblo especial, como dijo el Señor al pueblo de Israel en el capítulo 21, ¿verdad? Verso 43, por ahí, algo así, que le quitó, de Mateo, debe ser de Mateo por ahí, donde dice que le quitó el reino a aquellos porque le mandaba a los siervos y le apedreaban los siervos. Después dijo, oye, voy a mandar a mi hijo para que, bueno, por lo menos a mi hijo tienen que tener el respeto. Y cuando lo vieron dijeron, ahí viene el hijo, el heredero de todo, vamos a agarrarlo, llevarlo ahí afuera y lo matamos ahí y nos quedamos con todo. ¿Qué hará el Señor cuando venga? Le quitará a estos malvados y se los dará a otro pueblo, porque mataron a los profetas, persiguieron a los... Se lo dará a otro pueblo que sí le paguen su tributo al Señor. Y él dijo, no tema, manada pequeña, que al Padre le ha placido daros el reino. ¿No es el versículo 43? 38, ¿cómo dice? Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Sigue? Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El Señor lo hizo así. Se buscó un pueblo entre los gentiles, nacidos del cielo. ¿De dónde salió la teofanía que tú recibes, Ezequiel, que recibiste cuando recibiste al Señor? ¿De dónde salió esa teofanía? De Cristo. ¿Y la teofanía tuya? De Cristo. Como dice el hermano William. Y usted dice, oye, ¿y de todos no se pondría Cristo más chiquito? Él dice, usted ve una mujer que tiene un hijo y tiene otro, si es como Dorotea que tenía 17 allá en Guatemala.
Siempre que íbamos encontrábamos a Dorotea con un muchacho en la barriga, con uno colgado de la espalda porque era chiquito y uno agarrado de la mano, 3 por lo menos. Y se pone la mujer más chiquita, más bien se pone en veces más fuertecita, más gordita. Dice el hermano, no, nunca se va a mermar. Es de su teofanía, de él somos de su cuerpo, de su hueso, de su sangre. Eso es un hijo. Y eso es algo muy grande. Entonces quitará ese reino de ustedes y se lo dará a otro pueblo que le paguen sus tributos, que sí le honren, que sí le den la gloria al Señor. Bueno, esto, miren ustedes lo que estamos leyendo y miren cuántas cosas hay ahí. ¿Ve? Lo que estaba pasando en el huerto del Edén, cómo sucedió en la cruz del Calvario. Igualito, de ahí salió el Espíritu, sangre y agua, que produce el que da testimonio en la tierra, que dice Juan, que es la iglesia. Sale de él. Dice, recuerden que dice la pata de Judá y Benjamín, esa semana, ¿cómo llaman? Esa semana número 70 se paró, pero él se torna a los gentiles, pero entre los gentiles ahí está esa simiente, esa línea de Judá también, porque es por la línea de Judá que viene el Mesías. Entre los mismos gentiles está la línea de Judá por donde viene el Mesías. Entre los mismos gentiles está esa línea de Judá por donde viene el Mesías. De la línea de Efraín viene la primogenitura. Y todo eso va por la misma línea de la iglesia. Y al final se encuentran esos dos. Al final se encuentran esos dos palos, esas dos líneas. ¿A dónde? En una isla. Qué cosa perfecta el programa de Dios, ¿verdad? Al final se encuentran esos dos. Esas dos líneas en una isla hace el cambio de cordero a león, obtiene la bendición de la primogenitura. Ahí se unen los dos palos, pero se unen en la mano de un profeta. ¿Ve? Y arranca ya, vamos a decir, en este entrelace, esa semana número 70, porque todo es en un entrelace. También ahora entre la fe de rapto de los escogidos que están recibiendo y el trato con los hebreos, todo esto es un entrelace. Ya entra ese entrelace para la semana número 70. Pero ya ese instrumento, al él ser de una línea y agarrar el cetro, que es la primogenitura, la cual viene por la línea de Efraín, él agarró ese cetro. Yo podría decir que ese cetro podríamos, digo yo, mencionarlo como si fuera el título, ¿verdad?
de propiedad, porque agarró el cetro de la primogenitura, agarró ese cetro, el cual viene por la línea de Efraín. Al tenerla, ya automáticamente, con eso puede establecer el reino del Mesías, porque tiene las dos líneas en él. Y no podía hacerlo él solo sin la línea de Judá. No podía hacerlo él solo sin la línea de Judá. Es decir, que Efraín no lo podía hacer solo sin la línea de Judá, porque de ahí es donde viene el Mesías, que es la línea del cumplimiento que tiene que tener ese cetro en su mano. Tiene que tenerlo un profeta. Así que Efraín, con toda la bendición que tenía, no pudo hacer eso solo. Por eso es que cuando él sale de allá y viene con sus ángeles, que son los dos olivos representados en Gabriel y Miguel, cuando viene manifestado en la tierra, ya cambia entonces a ese propiciatorio en medio de la iglesia. Ya no es un propiciatorio allí de intercesión para misericordia, sino el trono cambia ¿a qué? A juicio. Entonces ya no es he venido para anunciar el día agradable del Señor, sino vengo para anunciar el día de venganza del Señor. Ya se cumple entonces el trono de juicio. Bueno, fíjese, leyendo aquí nada más, por eso es que cuando él sale de allá y viene con sus ángeles, que son los dos olivos representados en Gabriel y Miguel, cuando viene manifestado en la tierra, ya cambia entonces a ese propiciatorio en medio de la iglesia. Ya eso lo leímos. Pero como siempre, aquí el párrafo que sigue, pero como siempre es por medio de un propiciatorio donde hay juicio y hay ¿qué? Misericordia. Pero ya él no está allí haciendo intercesión, sino que ya allí es como juez. Tiene que haber un lugar en donde hay misericordia y en donde el tiempo, en donde todavía el pueblo está en estos cuerpos, obtiene la misericordia. Y eso es algo bien grande, porque Dios entonces va y se entrona en su trono humano. Ese trono humano, que es un trono de juicio, también es un trono de misericordia. Es un propiciatorio. Si tú rechazas eso, pues rechazas la misericordia. Y ahí es donde pasa lo mismo que en la primera venida. Para tener y obtener ese nuevo nacimiento, se requería creer en el sacrificio, creer en el cumplimiento de ese que vino a cumplir la obra redentora en la cruz del Calvario. Y se obtenía el nuevo nacimiento. Y ahora, para este tiempo final, se requiere también lo mismo. ¿Qué se requiere? Creer. Para B siempre es creer para obtener lo que Él está trayendo en este propiciatorio. Y ahí se cumplen esas palabritas de Jesús, tan sencillas, ¿verdad? Que están en Juan 6. Juan 6, 20, ¿qué? 29 sería,
búscalo por ahí en tu Biblia. Cuando le preguntan, ¿y qué es lo que debemos hacer para hacer la obra de Dios? Cuando ellos le preguntan, ¿y qué es lo que nosotros debemos hacer para hacer la obra de Dios? ¿Ustedes quieren hacer la obra de Dios? ¿Saben cuál es hacer la obra de Dios? ¿Qué fue lo que le dijo? Que creáis en el que Dios ha enviado. Eso es todo. Los que no creen en ese que Dios ha enviado, aunque crean que están haciendo la obra de Dios, no la están haciendo. Por eso Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Y el que no es conmigo, es contra mí. Tienes que estar creyendo al que Dios envía. Eso es donde está la obra de Dios. Ahí está la voluntad de Dios. Ahí está el programa de Dios. Miren qué sencillo. Y usted y yo creemos, ¿verdad? Somos bienaventurados. Bueno, ya son más de la 1, ya se nos pasó. Llegó el mensaje. Bendito sea el Señor. Bueno, valió la pena entonces esperar. Llegó el mensaje. Entonces nosotros no tenemos límite, hermano. Entonces valió la pena esperar, gracias a Dios por toda esta lectura. Es el orden para las teofanías venir en carne. Miren, el orden para las teofanías venir en carne. ¿Ah? Hay 3,000 conectados. Aquí mira el grupito que tenemos nosotros ahorita, que yo creí que era muy grande. Hay 6 grupos de pastores. Hay un grupo de pastores unidos en Argentina y también hermano Guillermo, que es una persona pues que nosotros apreciamos mucho porque él nos ayudó allí bastante con la conexión con el hermano William, con el hermano Benji. ¿Quién más están conectados? ¿Otros pastores también? Bueno, ¿cuántos me dicen, Gerson, que están conectados? Más de 300. Más de 3,000. Nosotros no teníamos esta reunión hoy para tanta gente, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene este mensaje? Bueno, valió la pena esperar entonces el tiempo, ¿verdad que sí? Valió la pena esperar. Yo les estaba leyendo justamente la parte que leí. No fue la que leí esta mañana cuando te dije, Ru, mientras que tú te preparas, yo leo aquí un poquito para llevarme esto en la mente. Menos mal que te demoraste algo preparándote. Porque ya me había preparado a mí, ¿ve? Ya primero me prepara a mí y después se prepara ella. Bueno, yo te voy a preparar y después ahora me voy a preparar yo. Bueno, gracias a Dios, y mientras tú te preparas yo leo. Estamos muy agradecidos a Dios por nuestro hermano José Benjamín Pérez. Estamos muy felices, muy agradecidos. Nos ponemos de pie momentáneamente para dejar con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor José Benjamín Pérez de Puerto Rico. Amén. Más bien el agradecido somos nosotros. El agradecido somos todos nosotros porque nos dio ese tiempo tan precioso
Y todo esto que Dios nos trajo, esto viene de parte del Señor. Esto no es algo que viene de la mente del hombre, viene de parte de Dios. Qué agradecidos estamos. No hay más nada que añadirle, sino que lo que quiero es agradecerle a todos ustedes que hicieron ese esfuerzo de estar aquí. Me maravillo de ver tanta gente acá, que yo pensaba que era un grupito pequeñito que íbamos a tener. Pues muy agradecido a todos los pastores que hicieron este esfuerzo de venir para estar con nosotros. Muy agradecido, Ezequiel, por todo lo que has hecho en favor de la obra de Dios, de la carpa y de todo el programa de Dios en toda esta región, todo esto, que Dios te siga usando. Este año sea un año de muchísimas bendiciones para tu vida. Que Dios bendiga tu ministerio de una manera muy especial. También tenemos al hermano Manuel Sánchez Cortés, al hermano Israel Torre Mejía. Dios te bendiga, Israel, ¿dónde estás por allí? Te bendiga, te veo más joven cada vez. Que Dios me lo siga usando grande y poderosamente. El hermano Daniel Luna Ávila también, que Dios te bendiga, Daniel. Qué bueno poderlos ver. Francisco Chama López es de San Marcos. Dios te bendiga, Francisco Moisés Hernández, Madrid, ¿verdad? Privilegio, Moisés, ya estas son palabras mayores ya. Tener a Moisés acá con nosotros y su esposa, eso es una bendición muy grande. Y mi deseo es que Dios les bendiga este año, un año que sea de grande bendición para su vida, su ministerio, y Dios les use grandemente y los mantenga sanos. Josafat Arroyo, que viene de Francisco Villa. Josafat, Dios te bendiga, Josafat. Tú eres hijo del hermano Juan, familiar de Juan Arroyo. Me lo saludas si lo llegas a ver. Muy bien, el hermano José Luis Prieto Velázquez, Dios me lo bendiga también. Viene de Huatusco. Abraham Sandoval, pero ya estas son palabras mayores. Abraham, Dios te bendiga, qué bueno verte. Estés aquí con nosotros. Daniel Quintero Marcos. Daniel, ¿dónde está? Te bendiga, Daniel. Saluda a Susana. No, se ve más joven cada vez. Que Daniel es un prodigio. Leví Ramírez Jiménez. Leví no. Ya está, Leví. De aquí no te puedo ver, pero si te ponen los muchachos, bueno, no lo logro ver de acá por la distancia y el reflejo de la luz. José Luis Ramírez, ya estos son veteranos de la antigua guardia. El hermano Raimundo Villa Montero. Estas son palabras mayores ya, poder tener a estos muchachos con nosotros, que Dios los bendiga. Vladimiro Rivera Huerta, ¿será posible? Ay, Dios mío, aquí está el hombre. Era en serio, yo creí que se habían equivocado acá, pero qué bueno verte, un privilegio. Que Dios me lo bendiga grande y poderosamente.
Vladimir Ruiz. Dios te bendiga, muchacho. ¿De dónde viene? Viene de Chavarrillo. Bueno, Enrique Reyes, muchas gracias, Enrique, por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos. Él hace el esfuerzo de estar acá con nosotros junto con el hermano Nacho. Hacen estos viajes tan largos por acompañarnos y ayudarnos. Espero que Dios les recompense grandemente. Seguramente que hay muchos más pastores, porque el hermano habló de Josué Biendonado, pero no, Dios te bendiga, Josué, es un milagro tenerte por acá. Y qué bueno que otros pastores también están, seguramente, y hermanos, hermanas. Les felicito porque Dios los tenía en su programa para que ustedes pudieran conocer lo que Dios está haciendo hoy. Lo creemos de todo corazón y recibimos al ungido de Dios con todo nuestro corazón. Así como usted recibió al Señor Jesucristo como su Salvador, su sanador, así recibimos también al ungido de Dios hoy como nuestro reclamador, porque en la primera venida viene como redentor, como nuestro Salvador, nuestro sanador, pero en su segunda venida viene como el reclamador para reclamar todo lo que el Señor Jesucristo conquistó en su primera venida. Así que, como decía el mensajero en esto que yo le leí, hubo alguien digno de poder tomar el libro de la diestra del Todopoderoso y abrirlo y hacer el reclamo en el cielo y luego traerlo a la tierra, y hubo alguien digno de poderlo tomar y comérselo para poder realizar ese reclamo, porque sin el título de propiedad usted no puede reclamar. Si usted no tiene el título de propiedad, ¿cómo lo tenemos? Cuando Dios lo trae a la tierra a un hombre y ese hombre lo habla, lo predica, nosotros lo recibimos. Y al recibir esa palabra hará en nosotros todo aquello por lo cual Dios habló, porque ya tienes el título de propiedad. ¿Ve? El diablo, aunque aparentemente ha tenido el dominio sobre la tierra durante todos estos gobiernos, gobernantes, y toda esta gente que están haciendo guerras y crímenes y muertes, él no tiene ese título. Sencillamente es un usurpador. Pero el título lo recibió el Señor de las manos del Todopoderoso y le dijo a un ángel o al mensajero de este tiempo: pídelo y cómelo. Por eso es que dice el hermano Branham y el hermano William que ustedes no vuelven a ver ese ángel fuerte, porque ya ese ángel fuerte se manifiesta es en ese instrumento que tiene el título de propiedad. Por eso ustedes no lo vuelven a ver en toda la Biblia, en todo el Apocalipsis. Bueno, gracias a Dios por todos los que vinieron, y yo creo que valió la pena para recibir todo esto que recibimos. Lo recibimos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y lo que no entendemos ahorita lo vamos a entender después.
Vamos a dejar a nuestro hermano Ezequiel para que ya nos despida como él lo tiene establecido. Muchas gracias, Ezequiel, por esta oportunidad que nos das.